Queridos amigos de la Cita Joven, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy nos va a acompañar Darío Stanschreiber, no lo voy a decir de nuevo, y nos acompaña para hablar de la verdad. Vamos a tratar de responder junto a él a la pregunta de ¿qué es la verdad? Bien, veamos entonces qué es lo que nos tiene que decir Darío. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es? Podés tomar la primera definición de la verdad, que es como la más famosa, que se la debemos a Aristóteles. Aristóteles decía así: ¿qué es la verdad? Decir de lo que es, qué es, y de lo que no es verdadero. Y decir de lo que es, que no es, y de lo que no es, que es falso. Entonces, así de simple, supone la correspondencia entre lo que decimos y lo que es. Pero lo que más me interesa de la definición, que es muy importante, que es que la saca de las cosas a la verdad y la pone en la palabra. O sea, la verdad es una función del lenguaje, es una forma de hablar que pretende estar describiendo las cosas tal como son. Del otro lado de la grieta tenés la definición de Nietzsche. ¿Qué es la verdad? La mentira más eficiente. O sea, aquella mentira que ha logrado su objetivo. ¿Qué es mentir bien? Vos cuando mentís, por ejemplo. Que te crean. Que te la crean. Mentira. Claro. Yo cuando miento bien es porque todo el mundo me cree lo que estoy diciendo. Podría estar mintiendo ahora, por ejemplo, vos me estás creyendo. Sí. Esto significa que lo que yo digo para vos es verdad. Totalmente. Nietzsche dice, la verdad es una cuestión de retórica, o sea, lo que más te convence. De ahí la frase más famosa de Nietzsche, una de las más famosas: no hay hechos, solo interpretaciones. Bien, Darío nos ha presentado dos nociones de verdad que me gustaría analizar, y para esto vamos a dividir esta pequeña conversación en tres partes. En una primera vamos a hablar de las implicancias de estas dos nociones de verdad. En segundo lugar vamos a hacer una valoración de esas nociones de verdad. Y en tercer lugar vamos a hablar de qué es aquello que le agrega la noción de verdad de Santo Tomás. Bien, empecemos entonces con la noción de Aristóteles. Para Aristóteles, la verdad implica una correspondencia entre lo que digo y la realidad. Pero más que algo que se encuentra en el discurso o en el lenguaje, es algo que se encuentra en la inteligencia, porque finalmente todas las afirmaciones que se expresan verbalmente son consecuencia de una afirmación que se da antes en el intelecto. Cuando yo digo, por ejemplo, que el auto es rojo, en realidad esa expresión, el auto es rojo, depende de un pensamiento anterior, de un juicio de valor anterior, por medio del cual yo pienso precisamente o afirmo mentalmente que ese auto es rojo. Entonces podríamos decir que para Aristóteles, en realidad, la verdad implica la correspondencia entre el pensamiento y la realidad. La verdad entonces no es algo que está en la cosa, que está en la realidad, sino es algo que está en el intelecto como una relación precisamente con la realidad. Pero, y esto es muy importante, depende de la realidad, es precedido por la realidad. La realidad existe y entonces como consecuencia de esa existencia de la realidad, mi intelecto se adecúa a ella. Está en el intelecto, sí, pero como una relación con la realidad. Y por eso, precisamente para profundizar un poco acerca de este punto, Aristóteles señala lo siguiente: si existe un hombre, es verdadera la afirmación en la que decimos que existe un hombre y viceversa. Pero la afirmación verdadera no es en modo alguno causa de que se dé el hecho, mientras que el hecho parece de alguna manera la causa de que la afirmación sea verdadera. Esto es muy importante entonces. Para Aristóteles la realidad existe como tal y yo la puedo conocer. Y precisamente la verdad implicará una adecuación entre lo que yo pienso y la realidad, una correspondencia entre mi pensamiento y la realidad. Con Nietzsche, en cambio, nos situamos en el extremo completamente opuesto. La verdad no depende de la realidad, sino que la verdad depende de cada uno. ¿Qué es la verdad? Decía entonces, es la mentira más eficaz. Y esto se desprende precisamente de la concepción que él tiene de la realidad. No hay hechos, solamente interpretaciones. Y si no existe el hecho como tal, entonces no hay un criterio objetivo por medio del cual yo pueda decir qué es lo que es verdad y qué es lo que no es verdad. La verdad entonces termina siendo aquello de lo cual yo puedo convencer a la otra persona. En última instancia entonces la verdad termina siendo lo que yo quiero que sea. Podemos ver entonces a modo de síntesis de ambas posturas que cada una de ellas se encuentran realmente en extremos opuestos. Después hay muchas seguramente en el medio, pero las paradigmáticas son estas. Una primera postura según la cual la verdad depende de la realidad y consiste en una adecuación a ella, y por otro lado, una concepción de verdad en la que la verdad depende de cada sujeto. Yo establezco qué es la verdad. No hay un criterio objetivo para determinar qué es lo que es verdadero
y qué no lo es. Bien, en segundo lugar, hagamos ahora una valoración general respecto de lo que hemos dicho hasta el momento. Frente a esto, una pregunta que me gustaría que nos hagamos es si es que realmente nosotros podemos dudar de la realidad. Porque noten cómo Nietzsche introduce un elemento de sospecha respecto de la realidad. Hay muchos filósofos que van en esa línea de desconfiar que la realidad sea real, y claro, si es que la realidad no es real, no hay un criterio objetivo para establecer qué puede ser verdad y qué no. Pero algo sobre lo cual me gustaría detenerme es que esta postura de negar precisamente la realidad es una postura que puede ser interesante si se quiere para algunos en un ámbito académico, pero no puede ser más que una postura académica. No puede ser una postura encarnada, vivida como una actitud vital. Esta no puede ser una postura con la cual yo realmente encaro la vida. Por ejemplo, cuando uno se toma una cerveza fría después de un partido de fútbol, uno no piensa, ¿será verdad esto que me estoy tomando? Uno directamente disfruta ese momento. Cuando la persona que me gusta le da like a alguna de mis fotos, yo me alegro realmente y no me pongo a pensar si es que la otra persona es real o no. Simplemente lo doy por sentado. Cuando Nietzsche estaba, por ejemplo, con Lu Andrea Salomé, su amiga, no pensaba, ¿esto será verdad o no? En realidad, entonces, como decíamos, si es que uno pretende hacer de esta postura intelectual una postura vital, no le queda otra cosa que sentarse en un rincón moviendo un dedo y esperando la muerte, porque nada de lo que se me presenta a los sentidos es real. No estoy viviendo una vida real. Por ahí alguna persona puede decir, bueno, esto es lo que yo pienso como filósofo, pero en realidad lo que yo pienso como filósofo no tiene por qué influir en mi vida cotidiana. Esto es lo más contrario precisamente a la filosofía. Si es que la filosofía no me aporta preguntas y respuestas relevantes para mi vida, entonces el quehacer filosófico se vuelve un mero acto de autocomplacencia mental, por decirlo así. Bien, en esta valoración que estamos haciendo, una segunda cosa que me gustaría reflexionar con ustedes es cómo los seres humanos buscamos permanentemente la verdad. Para Santo Tomás, el objeto propio de la inteligencia es la verdad, porque precisamente todas las cosas que buscamos conocer, las buscamos conocer bajo la razón de verdad. Es decir, buscamos conocimientos verdaderos, y por un conocimiento verdadero, nosotros decimos que buscamos un conocimiento que se ajuste realmente a la realidad. Y precisamente todas las cosas que conocemos las tratamos de analizar con este parámetro, de si es que esto realmente puede corresponderse con la realidad o no. Cuando hablamos precisamente del intento de conocer la verdad de las cosas, no hablamos de conocer la mentira más eficaz, la mentira que a mí me convenza, sino que realmente queremos una afirmación que se corresponda con la realidad. Pero esto lo vemos en cosas de la vida cotidiana. Si estoy yendo, por ejemplo, al aeropuerto y le pregunto al taxista qué hora es, si el taxista me dice depende, yo le voy a responder, oye, no me digas depende, dime realmente qué hora es, porque de eso depende que pierda el vuelo o no. No me sirve una mentira eficaz. En este caso, lo que me sirve es algo que se ajuste realmente a la realidad. Cuando uno le pregunta a su esposo, a su esposa, a su novia, oye, ¿me estás engañando? Uno agrega, y no me mientas, porque yo no quiero una mentira eficaz, no quiero una mentira que me tranquilice, yo quiero una afirmación que se corresponda realmente con cómo son las cosas. Lo mismo en un partido de fútbol, o es gol o no es gol, más allá de lo que la hinchada piense al respecto. Bien, dicho esto, me gustaría agregar algunas consideraciones respecto de lo que aporta la noción de verdad de Santo Tomás. Santo Tomás sigue mucho a Aristóteles y él plantea precisamente que la verdad es la adecuación entre el intelecto y la realidad. Por eso todo lo que hemos dicho de la concepción de verdad de Aristóteles se aplica también a Santo Tomás. Solo que a partir de lo que plantea Santo Tomás es posible hacer una distinción entre dos clases de verdad. Una verdad lógica y una verdad ontológica. La verdad lógica es lo que venimos hablando, de cómo mi intelecto se adecua precisamente a la realidad, que es algo que está en mi inteligencia, como una relación que depende precisamente de la realidad. Pero la verdad ontológica, en cambio, es una verdad que está en las cosas. Responde también a la noción de adecuación entre intelecto y realidad, solo que ahora no es mi intelecto el que se adecua a las cosas, sino que son las cosas las que se adecúan al intelecto divino. En la medida que las cosas existen, son también verdaderas, porque son precisamente pensadas por Dios. Por eso, en este caso, verdad no es otra cosa que el ser en relación con la inteligencia. Y en la medida que todas las cosas que existen son pensadas por Dios, todas las cosas que existen por el solo hecho de existir son verdaderas. Con este criterio claro está de verdad ontológica. Vemos así entonces que la realidad se encuentra entre dos intelectos. Por un lado está el intelecto divino que le da su medida a la realidad, y por otro lado está el intelecto de los seres humanos que conocen esa realidad, siendo que esa realidad que es
conocida por Dios, le da su medida al intelecto humano. Si acaso yo puedo conocer las cosas es porque antes son conocidas por Dios. Si es que yo puedo encontrar verdad en mi afirmación, en lo que pienso respecto de las cosas, es porque ellas son verdaderas en la medida que están siendo pensadas por Dios. Verdad ontológica hace alusión entonces a la cognoscibilidad de las cosas, a la potencialidad que tiene la realidad para ser conocida. Y puede ser conocida por una inteligencia creada precisamente porque es pensada, conocida por el intelecto divino. De ahí que entonces el conocimiento de la realidad se vuelve entonces un momento de encuentro, un momento de diálogo con el Creador en el cual la inteligencia humana a través de las cosas entra en contacto con la inteligencia divina. Conociendo la realidad puedo conocer también la mente de Dios, puedo conocer también a Dios. Bueno, queridos amigos de La Cita Joven, espero que esta segunda edición de La Taberna de Tomás les haya gustado. Agradecemos a Darío Zeta por habernos acompañado en esta edición y leemos sus comentarios para que nos digan qué les pareció esta segunda edición del programa. Nos vemos pronto. Chao.